Está con nosotros el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos Gallup, a propósito de revisar un sondeo de opinión sobre la aprobación del presidente Rafael Correa y el juicio político al fiscal general del Estado, Washington Pesantes. Esta encuesta se efectuó entre el 12 y el 16 de abril con una muestra de 2.086 ciudadanos mayores de 18 años en 10 ciudades de Sierra, Costa y Amazonía, y con un margen de error de más o menos 3.2%. Doctor Córdoba, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. A ver, comencemos. Respecto a la aprobación presidencial, ¿cuál es el índice de aceptación para el presidente de la República por regiones y áreas de gestión? Con todo gusto. Pues tenemos que, primero un gráfico de resumen. Hace un año el presidente, en el mes de abril, tenía 56 puntos y hoy tiene 46 puntos, o sea, está más o menos 10 puntos menos. Ha tenido un bajón, como digo, de 56 hasta 46. Sin embargo, en los últimos meses ha tenido un incremento desde 41, 42 y 46 puntos. La tendencia a la baja, pues que llegó hasta 41, ahora la tenemos con un incremento de 46 puntos. ¿Y la tendencia es que sigue subiendo o no? Bueno, la tendencia está hacia arriba, hacia la recuperación. Se está recuperando de alguna manera. Lo interesante es ver por qué es lo que dice la gente, ¿no? Claro, ¿cuáles son los motivos por los cuales los motivos. Lo aprueba? Primero, es la población considera que hay una gestión social mayor, sobre todo en los campos de la educación, de la salud, de la vivienda. El bono de desarrollo humano que se entrega a más de 1.500.000 personas, un gasto social que supera pues el 200% frente al pasado. También influye la gestión que tiene el vicepresidente de la República con un grupo sumamente importante de discapacitados. El trabajo directo que hace el gobierno, como un trabajo de hormiga que se hace a través de los CDRs en todos los barrios de las diferentes ciudades. La publicidad muy grande, las cadenas nacionales que siempre llevan mensajes positivos de la gestión del gobierno, las intervenciones sabatinas del presidente, un vacío total de oposición que existe en el país, pues, lo cual deja que una oposición no tenga liderazgo, que esté desarticulada, y un liderazgo absoluto que ejerce el presidente en todos los campos. Ahora, ¿y por qué es que hay un sector que lo desaprueba? ¿En qué áreas de su gestión y en qué regiones del país? ¿Cómo está? ¿Hay una diferencia entre costa y sierra? Esto es interesante, sobre todo en el área, vamos a decir, por regiones. Es en la costa donde tiene una menor aprobación. En la costa, pues, la aprobación al presidente está en 42%. En la sierra tiene una mayor aprobación, tiene 58%. Y en la Amazonía 46% para un promedio de 46%. Ahora, por áreas, la población considera de que la gestión del gobierno, por ejemplo, en el manejo de lo que es la creación de empleo, la generación de empleo, no tiene la aprobación promedio, tiene 42 puntos de aprobación. Ese es el punto más crítico. También en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, es otra área que no tiene la aceptación promedio del 46%, tienen 44%. La libertad de expresión también considera la población de que es algo que no tiene un 46%, sino que está por debajo del 44%. El control de la corrupción, lo mismo, y el control de precios. Ahora, pero ahí hay un asunto que yo he observado en los datos, es de que en cuanto a desempleo, es en el único sector donde el presidente tiene menos del 40%, en la costa, no en la sierra, lo cual hace ver una diferencia en el modelo económico de preponderancia estatal, donde hay más burocracia en la sierra que en la costa. Pero, sin embargo, tener más del 40%, porque solo en desempleo en la costa es que tiene menos del 40%. Ahora, tener más del 40% en todo lo demás, ¿a qué calificación equivale en relación con sus predecesores? Bueno, la calificación que tiene el presidente en todos los campos es una calificación superior a la que se había observado después de 3 años y más de ejercicio del poder. Nunca se había tenido, pues, un crecimiento, digamos, una aceptación, una aprobación superior al 30%.
ha tenido un bajón, definitivamente, un bajón incluso desde que inició el gobierno con el 73 y hasta el 76%, que ahora tiene 46%, en términos generales. Y la queja principal, digamos, donde está la mayor desaprobación, exactamente es en lo que es generación de empleo. En Guayaquil, por ejemplo, tiene 34%. En el promedio de la costa tiene 38%, frente a 48% de la sierra y 45% de la Amazonía. Entonces, es el punto vulnerable que tiene la gestión del gobierno en lo que se refiere a la creación de empleo. Muy bien, vamos ahora a la aprobación de la Asamblea y los asambleístas. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, la Asamblea, de acuerdo a la población, pues le ha fallado, no ha cumplido con el cambio por el cual votó en el año 2007, en la primera consulta popular, que la población votó por un cambio. Hay una gran decepción en lo que se refiere a la Asamblea, tiene un bajón muy considerable de lo que la Asamblea llegó a tener más de 60 puntos de aceptación cuando comenzó la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional ya tuvo 34%, pero de 34 ha bajado a 25 puntos, lo cual es realmente es una forma de expresarse del ciudadano ecuatoriano de que tiene cierta decepción. Por eso sobre la Asamblea como institución y de los asambleístas, que son los que realmente hacen la Asamblea, están menos todavía que la Asamblea. Bueno, realmente en ese sentido, lo que se refiere a los asambleístas, pues la credibilidad es cada vez menor. Comenzó con 30 puntos en el mes de agosto del año 2009, cuando comenzó la Asamblea Nacional, bajó a 17 y ahora tiene con 16 puntos. 16 puntos de credibilidad realmente es un índice bastante bajo. Y en relación, por ejemplo, con el famoso Congreso de la partidocracia, ¿cada día se acercan más? ¿Están todavía un poco superior o cómo están? Están superior, la credibilidad de los diputados pues llegó a 4%, ya al final de su gestión. La credibilidad, la aceptación al Congreso estaba en alrededor de 12 puntos. Pero lo que dice la población cuando se hacen los análisis cualitativos, la Asamblea se va convirtiendo en un clon del Congreso. Estamos nuevamente estamos observando de que hay una política, y no habla de política, habla de una politiquería que se está observando en la Asamblea, lo cual justamente el pueblo rechazaba. Claro, justamente vamos al punto ese, porque creo que la decepción fundamental es en cuanto a la función fiscalizadora. Y por eso vamos finalmente a ver lo del juicio político al fiscal general Washington Pesantes, pero veamos primero cuál es la posición que tiene el presidente sobre este juicio con su credibilidad recuperada para poder compaginar bien este análisis. Veamos lo que ha dicho el presidente respecto al juicio contra Pesantes. Con todo gusto. Falta probidad notoria. Si están tan seguros de eso, yo le digo a los asambleístas que renuncien pues a su inmunidad. Yo conozco al fiscal Washington Pesantes desde hace varios lustros. Aquí están las pruebas, las mandé a investigar. Todas se desvanecieron. Yo le hago un llamado muy cordial a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que por ahí maniobras que con 5 votos, porque no tuvo los votos para denunciar al fiscal, medio interpretando el reglamento, entregado en medianoche, quiere decir, como el voto de la presidenta de la Comisión dirimente, entonces se aprobó el juicio al fiscal. Por favor, una barbaridad así no lo soportaría el país. O sea, el presidente se juega por entero con su credibilidad recuperada por el fiscal. Sin embargo, ¿qué es lo que registra la encuesta sobre este juicio al fiscal? Es un concepto que tiene la población con una lógica única, porque una es la aprobación que le da el pueblo a la gestión del presidente, que está con cierta recuperación hasta el 46 puntos, pero otra es la forma de apreciar, la forma de manejarse la política. Porque en lo que se refiere a las expresiones del presidente, el 68% las desaprobaron. No considera que debe haber una injerencia
del Poder Ejecutivo, en este caso presidente directamente, en lo que es la conducción de la Asamblea Nacional y sobre todo en un campo tan especial como el que se refiere al del fiscal general. 68% es un índice bastante grande en el que desaprueba la forma como se ha manifestado el presidente en el caso del fiscal general y en el apoyo que le ha dado al fiscal. Es una diferencia muy notable del 46% de aprobación a la gestión con lo que es la apreciación en cuanto a la forma de manejar la política y a la injerencia en la Asamblea. Esto es algo que también deja ver la población cuando se analiza cualitativamente esta información, la pérdida de la institucionalidad que se ha dado en el país, porque la independencia de los poderes del Estado no existe, sino existe una hegemonía muy grande desde el Poder Ejecutivo, desde el Presidente de la República hacia los otros poderes. Y ahora, sobre el juicio al fiscal, ¿qué es lo que dice la encuesta? Estábamos viendo lo que dicen sobre el rechazo a la intromisión del presidente y sobre el juicio en sí que... Ahora, cuando se le pregunta, ¿usted considera esto al 16 de abril, no antes de que se dé esta cuestión del limbo? Porque le preguntábamos, ¿usted considera que debe pasar este asunto a conocimiento de la Asamblea Nacional? Tenemos que las 2/3 partes de la población consideraba que sí era necesario de que pase este juicio a conocimiento de la Asamblea Nacional. Las 2/3 partes, exactamente ¿cuántos puntos? 66%. 66%. Que está en esto. Y ahora, pues, si es que se hace un examen, me atrevo a decir que podría ser incluso superior, porque la población ve un vacío, la población hace un seguimiento, tiene lógica, es un limbo, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es el limbo? El limbo es pues donde van las almas santas que todavía no alcanzan el perdón de Dios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico también, pues, y político, no se sabe qué es lo que... Claro, eso lo vamos a analizar más tarde aquí con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctor Córdoba. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Que tenga... Con todo gusto. Muy amable. Lo cierto es que sobre el juicio político hay un plebiscito, pero el fiscal tiene un enorme escudo protector compuesto por el rabo de paja de importantes personajes de gobierno y oposición, sometidos a indagaciones fiscales y que están dispuestos a todo para salvar juntos y revueltos el pellejo impenetrable de la corrupción.